Buenos días, gentuza. Bueno, ¿cuál es el menú de hoy? Hoy tenemos la reseña de este comicazo. El combate del siglo. De verdad, comicazo que me ha encantado. Así que vamos a ello. Bueno, pues el combate del siglo publicado por Tengu Ediciones. Y los autores Luca Ferrara y Lulu de Dolá. Entiendo que se pronunciará así, pero ya sabéis que no. Yo francés no sé. Y bueno, pues lo he comentado varias veces. Tengu Ediciones se está haciendo, se está haciendo con un catálogo, la verdad es que bastante bueno, bastante profundo, además variadito. No es que se haya centrado en una temática concreta, sino que igual te toca este palo de relacionado con el deporte, con lo social, que lo vamos a ver ahora, que es el boxeo. Igual te trae cosas de samuráis, de fantasía, total variedad. Creo que lo que está primando a la hora de seleccionar el catálogo y traer obras a España es la calidad. La calidad tanto en historia como en dibujo. Así que yo ya lo he dicho muchas veces, súper contento con Tengu. Luego vamos a hablar de la edición de este cómic porque hay mucho que decir. Y bueno. Y nada más, respecto a los autores, Luca Ferrara y Lulu de Dola, yo no los conocía, no había leído nada de ellos. Y bueno, pues la primera toma de contacto ha sido muy buena. ¿Qué es este combate del siglo? Bueno, pues habla del combate del siglo, que es como se llamó a ese combate histórico entre Mohamed Ali, anteriormente llamado como Cassius Clay, ¿vale? Es Cassius Clay su nombre de nacimiento y Mohamed Ali el nombre que adoptó cuando se pasó al islamismo, cuando oficialmente se reconoció como musulmán. Pues lo dicho, entre Mohamed Ali y Joe Frazier o Frazier. La verdad es que no sé cómo se pronuncia el apellido de este boxeador. No sé si es Frazier o Frazier. No tengo ni idea, no lo he oído por ahí como para saberlo, pero intuyo que será Frazier. Pero vamos a llamarlo Joe para cortar durante esta reseña. Y bueno, esto no es ningún spoiler. Esto es historia del deporte. Este combate ocurrió. Más bien, no hacia el final de carrera de Frazier, de Joe, pero sí ya bastante avanzado en edad y también con Ali. Así que lo dicho, no es ningún spoiler. O sea, esto se sabe, te puedes buscar en Wikipedia qué pasó, etcétera, etcétera. Yo no voy a decir quién ganó, ¿vale? Pero sí decir que más o menos la historia acaba aquí. Acaba en este combate. ¿Y dónde empieza? Bueno, pues empieza en la vida de Joe Frazier como un niño que vive en Carolina del Sur y que, bueno, pues que ayuda a su familia, pues familia afroamericana que pasa penurias, que no le llega para vivir decentemente. Bueno, pues esto se sitúa en unos años en torno a 1950 más o menos, donde, bueno, pues hacía un siglo que el esclavismo había desaparecido en Estados Unidos, pero de manera oficial. Estaba prohibido, pero la realidad es que las familias blancas, los negocios de blancos, pues utilizaban a las familias afroamericanas, explotaban directamente a este tipo de familias, pues en esos trabajos que los blancos no quieren hacer. Explotar el campo, labrar, recoger la cosecha, algodón, un montón de cosas, un montón de cosas. Y ahí es donde trabajaba la familia de Joe y él, que empezó a trabajar más o menos con unos 12 o 13 años, súper jovencito. Y bueno, pues vamos a ver esas penurias, esas disputas con los blancos, cómo Joe desde niño interioriza este problema, ¿no? Del racismo, de la diferencia, la desigualdad. Pero la verdad es que lo lleva con bastante filosofía. Y vamos a ver pues cómo va creciendo, cómo se va interesando por el boxeo, empieza a entrenar de una manera muy rudimentaria, con un saco lleno de trapos colgado en un árbol. Bueno, el chaval crece y bueno, pues va a empezar a vivir la adolescencia y al final va a llegar un momento en que decide
salir de todo ese mundo de pobreza de su ciudad natal e irse, pues, a la ciudad. Y va a estar más o menos moviéndose entre Nueva York y Filadelfia. Y poco a poco, bueno, pues va a ir creciendo como boxeador, va a encontrar un entrenador, hasta que al final se va a hacer profesional, va a pelear, va a ser muy bueno y va a terminar luchando en este combate del siglo. Pero ojo, porque este cómic realmente no es exclusivamente un cómic de boxeo, ¿vale? Para los amantes del boxeo, tranquilos, porque sí tiene bastante boxeo, pero no es exclusivamente un cómic deportivo. O, a ver, que está la cámara ahora. No es exclusivamente un cómic deportivo, sino que tiene muchas cosas más, tiene muchas capas. Esto trata también de lo social, de lo religioso de la época. Era una época que era un polvorín social. Porque se mezclaba, pues, ese antiguo esclavismo. Se mezclaba que empezaba a haber una lucha de clases y una lucha por los derechos humanos importante. Tenemos el movimiento de Martin Luther King. Tenemos la Nación del Islam, que era pues como una congregación, una organización político-social a la que pertenecía Mohamed Ali. Eran bastante extremistas. No luchaban por la igualdad, luchaban por la supremacía negra, afroamericana y musulmana, ¿vale? Frente al movimiento de Luther King, que fue un poco el que se subió al carro Joe, de una manera bastante independiente, no se metió mucho, que sí que él entendía la igualdad y los derechos para todos por igual, independientemente del color. Y eso es lo que les va a llevar un poco a Joe y a Mohamed Ali a, siendo amigos, tener ciertos enfrentamientos, ciertas diferencias, y sobre todo cuando ya se mezcla lo deportivo, cuando ya se mezcla quién tiene que ser el número uno, pues ahí ya empiezan las presiones y empiezan las tiranteces. Y bueno, pues de esto trata, básicamente, de esto trata. Vamos a conocer mucho a Joe, vamos a conocer mucho a su entorno. Él poco a poco pues, va ganando mucho dinero, va cambiando de vida, pero la verdad es que no pierde un poco ese tono de humildad y de saber cuáles son sus raíces. Y sin embargo vamos a ver también, aunque no es un cómic sobre Mohamed Ali, vamos a ver bastantes cosas de Mohamed Ali. Sobre todo, bueno, pues vamos a entender este personaje tan díscolo, que se salía mucho del guión, que tenía una impulsividad brutal, era un poco un showman, hacía unas declaraciones, unas ruedas de prensa, pues a veces polémicas, a veces de endiosado. Y pues la verdad es que esta historia, este cómic, no pone en muy buen lugar a este hombre, pero sí reconoce el éxito deportivo y que era un crack. Así que bueno, pues esto es un poco lo que vamos a vivir en este cómic. No os he contado nada que puedas decir, oh Dios mío, me ha desvelado todo el cómic. Es más o menos el contexto en el que se mueve la historia. Vais a ver, si lo leéis, pues muchos detalles que no os he contado, que son muy interesantes y que le dan mucha miguilla al cómic. Bueno, pues el guión de Luca Ferrara, ¿qué me ha parecido? Muy bueno, la verdad es que nos hace un repaso a toda la vida de Joe, hasta el final, hasta su retirada. Pues que la verdad es que está muy bien contado, tiene algún pero, para mí no es de 10, pero sí podría decir que es de sobresaliente. Y bueno, ese pero es que, digamos que al principio de la historia, cuando te cuenta que es un niño, pues pega unos saltos temporales bastante grandes. A lo mejor son 2 páginas con 12 años que todavía no trabaja, a la siguiente página ya es más mayor y está trabajando, luego ya se está mudando. Es como unos saltos temporales demasiado grandes. A lo mejor 10 o 15 páginas más a este cómic le hubiera sentado bien para hacer ese tránsito un poquito más suave. En el momento en el que yo creo que al guionista le interesa más la historia, que es cuando más o menos tiene 16, 18 años y empieza a entrenarse en serio y empieza a pelear de manera amateur, es cuando ya el ritmo, no el ritmo, sino los saltos temporales se frenan, se apagan y ya empieza a haber una historia un poquito más plana. Pero el ritmo es muy bueno en todo momento, desde el principio hasta el fin. Y ahí ya lo que decía, bueno, pues se acaba tanto salto temporal. Los hay, sí, pero mucho más suaves. A lo mejor pasa un año, pero ya es una persona adulta, yo es una persona adulta y no notas tanto un salto drástico, no notas tanta diferencia. Respecto al dibujo, bueno, antes de comentar os voy a enseñar alguna paginilla. Pues vamos a ver cómo, por ejemplo, al principio de la historia está el padre de Joe, Frazier, pues tomando algo de fiesta, tiene algún conflicto, ¿no? Con la población blanca.
Vamos a ver si no hace demasiado reflejo. Aquí tenemos a Joe, por ejemplo. A ver. Aquí ya le tenemos siendo un crío y entrenando con ese saco que os decía. Como veis, el dibujo está, la verdad es que muy bien, ¿eh? Está muy bien. Estilo franco-belga, total. Pero muy bien representada la raza afroamericana. Sin exagerar los rasgos, como en algunos cómics vemos de que le ponen labios de morcilla, no. O sea, esto es más realista. Eh, También el pelo, está muy bien representado, la verdad. Aquí vamos a tener a Joe Fraser. ¿Le veis aquí? Si esto se hiciera película, este podría ser Jamie Foxx. Se parece un montón. ¿Vale? Como veis, muy buen dibujo. Vamos a ver si encuentro alguna paginilla donde haya ya pelea, ya boxeo. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, os voy a enseñar rápidamente, porque es más bien hacia el final, pero aquí tenemos unas secuencias de boxeo súper bien dibujadas. Están muy logradas, de verdad. Están muy bien, no te pierdes entre el combate, entre los golpes. Además, bueno, la narración del combate, como pues el típico speaker, ¿no? También ayuda un montón a que entiendas qué está pasando. Un punto muy positivo del dibujo, la evolución de Joe. Cómo lo dibujan de niño y cómo va creciendo, cómo va haciéndose un adulto, va teniendo su barba, sus rasgos más duros, ¿no? De persona segura. Está súper bien dibujado. Esto es lo que más me ha gustado del cómic a nivel dibujo. No mucho más que contaros. Que os lo compréis. Si os llama la atención, es una muy buena compra, de verdad, muy contento con Tengu. Se siguen saliendo en lo que es editar, ¿vale? Tenemos un tomo con unas calidades muy buenas, el tamaño europeo de siempre. Son 112 páginas a 20 euros. Es un precio que está ya fuera de mercado. Cualquier tomo similar de otra editorial está entre los 24 y 25 euros, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Así que siguen manteniendo esos precios. Ya irán subiendo poco a poco, es normal, pero han sacado muchos tomos, muchas obras, a un precio, la verdad es que súper competitivo. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado, que os animéis a comprar este cómic. Está súper bien, como decía. Muy interesante, incluso aunque no os apasione el boxeo. A mí me gusta, pero tampoco es que me apasione. Y lo he disfrutado un montón porque tanto las páginas de peleas, de combate, etcétera, como las que son más relacionadas con lo social, con lo que decía, de la nación del Islam, el movimiento negro, todo eso está súper interesante, no se hace bola, no se hace pesado, así que chapó, un cómic yo diría que de 9. En cualquier caso, si queréis ver alguna página con mayor detalle, con mayor calidad, os vais a mi Instagram, que os voy a poner por aquí debajo, y ahí podréis encontrar la reseña escrita con unas cuantas fotos de las páginas y lo vais a ver bastante bien, no como aquí con reflejos y tal. Así que nada más, que si os gusta mi canal os suscribáis y si no, pues le dais al like y si no, pues nada, me seguís viendo y punto. Yo lo agradezco. Bueno, buen día. Chao.